tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. ¿Qué tal? Saludos a todos los que nos están viendo. Este es el cuarto programa de nuestro serial Enseñanza en tiempos de pandemia. Y hoy vamos a hablar de un tema tan polémico como importante, que es la cuestión de género. En particular, la violencia de género en el contexto de la interrelación entre la casa y la escuela. Para ello, tenemos hoy dos invitadas de lujo. Una es la maestra Yasmín Basulto. Ella es socióloga desde el 2017, graduada en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Cursó la maestría en Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. En el 2018 fue parte del Diplomado Internacional de Actualización Profesional Feminismos en América Latina y actualmente es doctorante en Ciencias en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Ha trabajado en temas de participación ciudadana, feminismo académico, educación superior y grupos académicos e historia intelectual del feminismo del siglo XX en México. Ella, además de haber hecho todo eso, es una muy querida amiga. Y otra muy querida amiga, y que para quienes ya han seguido este serial, ya la conocen, es la doctora Eva Paola Arenas Loera. Ella es investigadora en la Universidad de Guanajuato y es representante de la Unidad de Apoyo a Mujeres por Violencia de Género en Espacios Educativos y Laborales, y también forma parte de la agencia UNA. Ella últimamente ha trabajado en temas de violencia de género en contextos institucionales. Creo que tenemos a dos super mujeres para hablar, para discutir este tema. Y bueno, de entrada agradecerles el espacio, agradecerles Jazz el haber aceptado la invitación. Y para empezar con el tema, nos gustaría preguntarles qué su espacio y tiempo durante el periodo de confinamiento ha sido ocupado por el problema de la violencia de género. Yasmín, ¿quieres empezar? Sí, claro. Antes les agradezco infinitamente que me hayan considerado. Esta es una gran oportunidad para hablar de estos temas por la incertidumbre y el miedo que se está manejando actualmente, por el manejo involuntario de conceptos como muerte, crisis, pérdidas, violencia. Entonces, me parece muy importante para que comencemos todos a poner el dedo en el renglón en aspectos que nos competen a todos. Y pues gracias a las dos. Sobre mi espacio y mi tiempo, sí, ha sido un poco complicado reflexionar sobre este tema y admitir que al tratarse de un problema estructural, histórico y cultural, pues todo el tiempo tenemos que estar pensando en la violencia de género. Nuestra práctica cotidiana está completamente atravesada por este problema en distintos niveles, pero es un tema que lo tenemos muy cercano. Hablando desde mi experiencia, sí, me he visto orillada a reflexionar sobre el problema del trabajo doméstico, un trabajo que se naturaliza en esta división social del trabajo y que se le da como un lugar especial a la mujer como parte de este trabajo. Y lo relaciono mucho con la violencia simbólica. Me refiero a violencia simbólica porque comparada con la violencia física, sexual o económica, la violencia simbólica se vuelve más sutil, muy compleja, nos convierte a todos en cómplices y dada la coyuntura que vivimos y el sistema que no reconoce la violencia de género, el problema se agrava. Esta violencia simbólica podemos entenderla como una violencia indirecta que mantiene relaciones sociales entre dominantes y dominados mediante prácticas cotidianas. Es una violencia de la que no se es consciente porque en nuestro proceso de socialización las prácticas se interiorizan y se perciben como algo natural, y por eso ubico aquí el trabajo doméstico
como este trabajo no remunerado. Y bueno, yo como madre de una hija de 12 años y un pequeño de 4 años, en mi rol de esposa, de estudiante, de posgrado, sí me sitúo en una zona de privilegios que me permiten hasta ahora afrontar el confinamiento y la crisis sanitaria y económica, y que me permiten realmente quedarme en casa, ¿no? Que ha sido la consigna, y tener que salir únicamente cuando es necesario, porque mi trabajo lo permite, pero para que mi profesión o mi labor de investigación no se vea entorpecida o obstaculizada por estos otros roles, sí debo reconocer que cuento con una red de apoyo muy importante, sin la que probablemente no, me sería imposible sobrellevar dobles o triples jornadas laborales, que es lo que históricamente se ha demandado, ¿no? Este reconocimiento de la doble y triple jornada laboral en las mujeres, y a la que no se le ha puesto atención y reconocimiento. Entonces, por ejemplo, en mi casa sí cuento con una amplia red de apoyo en la que todos nos ayudamos a soportar este confinamiento, colaboramos para que ninguno ponga en pausa su desarrollo personal o, en mi caso, profesional. Y entonces, sin esa red de apoyo, yo tendría que estar eligiendo entre mi trabajo, o elegir entre hacer quehaceres de la casa, o preparar los alimentos de los hijos, o estudiar, hacer las tareas con ellos, porque aparte estamos acostumbradas a enaltecer ese don femenino, ¿no? De que todo lo podemos hacer y todo al mismo tiempo, y no se cuestiona. Pero como dije, eso implicaría someterse a horas y horas de trabajo donde las jornadas no acaban, y sí, esas redes de apoyo, el compromiso en la distribución de los quehaceres de la casa, hacen posible que muchas veces las desigualdades puedan difuminarse. Pero si no cuentas con ellas, si tu pareja no es consciente, o los demás miembros de tu familia no son conscientes de esa necesidad, pues no se puede. Por eso hablaba de una violencia simbólica, porque como mujer aparte eres la única responsable de tu desigualdad, ¿no? De contar o no con una red de apoyo, es tu responsabilidad incluso. Creo que la pandemia y el confinamiento vinieron a reafirmar este tema, argumentando que el trabajo asalariado y el acceso a espacios del ámbito público, si bien nos proporcionaron esta percepción de igualdad, no significó que desaprender el trabajo doméstico como exclusivo del género femenino, porque se ubica dentro del espacio privado, que es el espacio destinado para el desarrollo personal de las mujeres. Y entonces aquí un reto que me parece importante es que estas redes de apoyo no deban ser formadas exclusivamente por mujeres, porque si no, nosotras mismas estaríamos reproduciendo ese rol de cuidado y de servicio que están destinado de manera natural a una esencia femenina. Muchas gracias, Jazz. Muchas gracias. Eva. Bueno, pues digamos que hay algunas cosas en las que sí ha cambiado o se ha orientado mi reflexión hacia la violencia de género, y en otras cosas más bien no es que hayan cambiado. Ya transversalmente dentro de mis actividades tengo distintos proyectos vinculados con el tema de hace un tiempecito para acá, y lo que sí es que precisamente creo que lo que a mí me vino a bien esta contingencia fue que también, partiendo desde una posición de privilegio como la que menciona Jazz, sin embargo, también quiero decir que esta posición no fue de alguna forma tan sencillo obtenerla, ¿no? Históricamente también remonté distintas cosas, como muchas mujeres hacen, para que ayer me preguntaban mis estudiantes cómo estaba yo, y les decía, pues gracias a que he pasado por todas esas cosas, hoy puedo enfocarme específicamente en los estudiantes y en esta labor que estoy haciendo de los proyectos asociados a cuestiones de violencia de género, pero justo
también estas cosas que yo he pasado, que han estado asociadas por lo que dice Jazz, a esto que tenemos tan entrañado de la violencia simbólica y directa y de todas las que se puedan ahí estar metiendo en la vida de una, pues justo en el momento en que más tuve oportunidad de unir la experiencia o las experiencias de violencia a una forma de poder entenderla, conceptualizarla, concebirla, es justo lo que me permite un poco no solo transformar todas esas violencias en la vivencia propia, sino ahora poder saber que eso es algo a lo que me tengo que dedicar. No es algo que me guste, no es algo que me haga sentir feliz, ni que me posicione en un lugar en el que me miren para que vean cómo soy la feminista del año, pero sí es un lugar en el que se tiene que hacer, y que desde mi formación como psicóloga veo un retraso importante, fácil, de 70, 80 años de construcción de conocimiento no asociado a aspectos relacionados con la perspectiva de género, no asociados al entendimiento del género propiamente desde las vertientes que se empezaron a construir en otros países. Y aunque no sea un tema que yo diga, wow, sí, me encanta, vamos por él, al contrario, me duele que tenga que ser así, que esté todo ese retraso y que no haya desde el campo de la psicología un trabajo serio que se pueda ver, más que sí, muchas mujeres que están por ahí intentando hacerlo desde hace un ratito para acá, pero no hemos discutido el tema desde la psicología. Entonces, no hacemos red, todavía estamos viviendo nuestras propias violencias entre nosotras, reproduciendo el patriarcado, y eso sí ha llevado, yo creo, como ciencia, como disciplina y como profesión, a cada quien hacer sus nichitos por su lado y no pensar que eso no nos genera una organización colectiva. Entonces, bueno, en ese sentido, pues de alguna forma no es que agradezca las violencias que viví a lo largo de mi vida, pero si no hubiera tenido yo esta oportunidad o este espacio de privilegio, creo que habría sido difícil poder pensar sobre eso, porque cuando quieres salir de las violencias, estás ocupado en salir de las violencias, no estás ocupado en estarlas pensando o en estarlas reflexionando o redirigiendo. Y pues desafortunadamente en el caso mío, pues tuvo que ser así como para que ahora piense que necesito hacerme cargo de un tema que no hubiera sido el tema que yo hubiera elegido en la vida, nada más por iniciativa propia, ¿no? O por moda o por algo, sino porque se tiene que hacer. Y en ese sentido, pues este periodo, a diferencia de tener que ir a un trabajo donde tienes que cumplir ciertas cosas, donde el alumnado, donde las cosas burocráticas te están comiendo, pues ahora puedo estar aquí con relativa tranquilidad, y aunque soy, por decir, jefa de familia, que me tengo que encargar de muchas cosas, quizá también ahora esas otras vivencias me han llevado a poder organizar de cierta manera, de tal forma que no me coma eso y que sí me enfoque mucho en estar pensando en estar leyendo, en estar entrando a conversatorios. Sí he de decir que me he saturado, hay días que no quiero seguir leyendo, sí es doloroso el proceso de estar entendiendo cosas, ¿no? Cuando te cae el 20 y dices, no es posible que haya sucedido eso de esa manera, ¿no? O desde lo que cuenta una autora. Ahora ya me he cachado leyendo más autoras, por ejemplo, ¿no? En la mañana incluso dije, ay, no, pero ¿qué me va a decir? No, bye, no, pero tampoco, porque tiene razón Jazz, no podemos seguir reproduciendo, o sea, es más bien desde donde yo ubique quién es la persona que está situada haciendo un escrito, y desde ahí veré cómo lo puedo ir incorporando, ¿no? Pero bueno, pues sí he tenido ese espacio, y en ese espacio pues a veces leo, a veces no, porque sí me desgasta, pero no puedo dejar de pensar. Todo el tiempo estoy pensando en esto, todo el tiempo veo un conversatorio y ya me estoy apuntando. Me apunto a más conversatorios de los que realmente puedo asumir, porque tengo como una urgencia de todo ese retraso que desde mi disciplina hemos venido arrastrando, ¿no? Entonces eso es lo que he hecho este tiempo. Muchas gracias a ambas. Qué
Qué enriquecedor y qué interesante oírlas hablar desde su vivencia, desde la forma en la que están viviendo los días, desde la forma en la que, como dice Eva, no decidieron esto como un tema, como que les gustaba mucho, está padre, o me veo muy bien vociferándolo, sino como una misión, ¿no? Algo pues que está entreverado en su ser. Creo que eso es interesante de vislumbrar en su discurso. Para continuar como con la discusión, creo que ya también nos hablaron de sus reflexiones, las reflexiones que han tenido durante este tiempo sobre el confinamiento y sobre el tema de la violencia de género. En ese sentido, ¿qué ha dejado el descubierto? ¿Qué les parece que ha dejado el descubierto sobre la violencia de género, la presencia del virus y la declaratoria de confinamiento en nuestro país? Jazz. Sí, yo creo que son muchas emociones y por lo tanto muchos temas que podríamos revisar como esto que ha dejado al descubierto el confinamiento y la pandemia, pero de las cosas que yo más rescato o que para mí tienen mucha relevancia, tiene que ver con el rol protector y de cuidado que se asume como femenino, y que por cierto no forma parte de la masculinidad, aunque ya cada vez se conozcan más casos de hombres que asuman de mejor manera su rol paterno, afectivamente se relacionen mejor con sus parejas, con sus familiares, o que se involucren en las tareas del hogar, pues hay que reconocer que falta mucho y honestamente tampoco es que conozcamos muchos casos. Cada persona podría reflexionar sobre ello y pues veremos que nuestra experiencia no se encuentra tan alejada de lo que las estadísticas nos mencionan. Pero cuando hablo de este rol de protección y de cuidado, no lo quisiera tratar como un lastre para las mujeres, pese a que estamos socializadas para hacerlo. Creo que somos protagonistas. Ya Rita Segato había mencionado este protagonismo de la mujer por su socialización y creo que la declaratoria de confinamiento ha expuesto que el cuidado del otro es vital para nuestra sobrevivencia. Repito, este protagonismo que tenemos las mujeres por haber sido educadas para eso, para cuidar y para preocuparse de las necesidades del otro. El problema con este rol de cuidado y de protección es que no tiene un reconocimiento social. Se da por sentado, ¿no? Si eres madre y esposa, se asume por todos que cuidarás de tu hogar, de tu familia, de tu pareja, de tus mascotas, del gasto que entra para cuestiones de la casa, el gasto económico, pero cuando eso lo hace un hombre por las circunstancias que deseen, sí existe un reconocimiento porque tenemos interiorizado que eso a él no le toca y aún así lo está haciendo, entonces pues bravo, ¿no? ¿Por qué le doy mucha relevancia? Porque durante la pandemia este rol de cuidado y protección deja de tener un reconocimiento por género, porque pues es lo que nos toca hacer. No importa de quién sí y quién no es la responsabilidad, hay que hacerlo todos, porque ya sea porque no queremos contagiarnos o porque queremos trabajar para sacar, para comer, para no contagiar a seres queridos. Entonces sí considero que eso ha quedado al descubierto, la importancia de cuidar. Hace algún tiempo escuchaba a la doctora Lucía Pérez Fragoso en un seminario sobre economía feminista que son posibles otras formas de organizarnos económicamente. Esto lo escuché mucho antes de enterarme que íbamos a estar en una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, es algo que el feminismo ha estado discutiendo desde hace muchos años, preguntándonos qué se necesita para mantener la vida, ¿no? En esta discusión contra un capitalismo y contra un sistema patriarcal,
preguntarse qué es lo que realmente necesitamos para mantener la vida. Si hacemos la pregunta de este modo, se entiende que pues no son los bienes ni los servicios los que se colocan en el centro, sino las personas. Necesitamos de los otros para mantener la vida, de la interacción con los otros, del cuidado de los otros, de que nos cuide, y dudo mucho que hombres violentos y misóginos piensen que necesitan a las mujeres para mantener su vida, ¿no? No sé. Perdón, pensaba leí otro texto de Rita Segato, pero ella hablaba sobre la protesta y hacía como énfasis en cómo en la protesta femenina había cantos y había bailes y había colores y había flores, y eso no había en la protesta masculina. Y en esto que mencionaba ya sobre otras formas de incluso hacer la protesta, me quedé pensando en no sé si hay una manera diferente de ver el cuidado, que me queda claro que las tareas de cuidado per se no son malas, el problema es la desigualdad en la que las realizamos, ¿no? Pensaba cómo se ve otras maneras en estas formas, en pensar en las marchas en las que nuestras alumnas han asistido y se han cuidado entre ellas también, y ha habido colores y flores y baile y danza, ¿no? En este rollo de que la danza es femenina. Me quedé pensando en eso, perdón. Eva. Sí, pues incluso con eso que mencionas también se ve en África, ¿no? Como estos territorios que han sido saqueados por buscar los elementos de los bienes, que tendrían que ser bienes, pero que los quieren capitalizar unos cuantos, pues se van arrebatando territorios a partir de hechos graves como la violación y el feminicidio para desmoralizar a los pueblos. Terminan huyendo las personas de los pueblos que sus mujeres son atacadas de estas maneras. Es un modus operandi, ¿no? Como la misma Rita lo veía desde su tesis doctoral, que los hombres violan porque pueden. No hay una condición ahí de líbido detrás, sino por una relación de dominación, y que precisamente se ha arrebatado territorios así, desmoralizando a los pueblos, violentándolos de esa manera, a través de la violación y el feminicidio, con el objetivo de que se vayan. Y pues al final ves algunas de estas mujeres que son sobrevivientes de esta situación y hacen comunidad y bailan y cantan y se ponen colores, y es impresionante cómo reivindican toda su vida a través de ciertos procesos de su cultura, ¿no? Y de cómo se rehacen ellas mismas en estas condiciones. Y en el rehacerse, pues también del cuidado hablaba Federici, en el sentido de la ampliación del entendimiento de la reproducción que no está meramente en tener hijos, aunque también está implicada, sino la reproducción que se observa a través de los cuidados precisamente, y que las mujeres somos capaces de esta reproducción, de cuidar a los demás, de hacer sentido de comunidad, y que al violentar a una mujer, precisamente lo que tratas de hacer es eliminar la posibilidad de que haga comunidad. Y ese es parte como de lo que está detrás del patriarcado, la evitación de que las mujeres hagamos comunidad. Por eso la persecución de las mujeres y pues tratadas como brujas, ¿no? Por sus capacidades de hacer comunidad, por sus capacidades de generar curación, de sanar entre todas, de reunirse en espacios públicos y privados para poder tejer entre ellas un conocimiento que se va pues sí, tejiendo, formando a través de esta transmisión de las relaciones entre las personas, pero que justo por esa capacidad pues hay que eliminarla, y el capitalismo viene a bien, o las sociedades individualistas, entre comillas, porque bueno, no hay teoría del individualismo y colectivismo, pero sí hay evidencia empírica,
y desde la evidencia empírica se observa que sociedades individualizadas eran más, hacían más procesos de acumulación solo para su familia, muy endogámicas, y de ahí pues se genera una condición en la que todo mundo no tiene el mismo acceso, porque quien toma y arrebata y te quita tu territorio, pues se queda con todo, y todos los demás pues háganle como puedan. Entonces, pues esta violencia de género, pues más bien es una violencia de estos unos cuantos, ¿no? Por ahí hay un dato de que 8 familias son dueñas de la mitad del mundo, y pues habría que pensar con base en eso, pues cómo esta dueñidad, que también es un término acuñado por Rita Segato, va generando esta condición de irte desterritorializando, irte desmoralizando para arrebatarte lo único que se tiene, porque eso único que se tiene es hacer comunidad. Entonces hay que eliminar esa posibilidad de hacer comunidad. Y pues precisamente los aparatos ideológicos y todo este mecanismo de dominación, pues va generando diferentes recursos para hacerte sentir que estás en no comunidad, que estás solo. Y estando solo, pues es más fácil que se vayan generando como una sensación de terror, de que estás pues con desesperanza, de que no hay un presente ni un futuro que perseguir, y que en ese sentido pues estando tan solo no necesariamente tienes la fuerza, ¿no?, para seguir haciendo cosas, ni siquiera para la sobrevivencia de este presente en particular. Entonces a mí me parece que lo que ha mostrado es eso, ¿no? Los humanos no son más humanos los que son buenos, ¿no? O sea, somos así de humanos y así de feos y así de tergiversados y así de torcidos. Y sí, también hay atisbos de bondad, de solidaridad, porque también esto se ha observado, ¿no? Formas alternativas de organización a través de otros medios, de hacerle como se pueda para seguir en la lucha, el movimiento feminista que se mantiene, así como se mantiene la organización paraestatal, y se mantiene el Estado ya configurando y sobándose las manitas para ver cómo va a reactivar la economía y cómo va a meter a la educación así en el último de sus intereses, y a la violencia de género mejor ni la mencionamos. Pues el movimiento feminista ya está generando formas alternativas de seguir haciendo red y seguir haciendo comunidad. Entonces sí, se ven todos estos matices en este confinamiento que ya habían sido, ya estaban antes de esto, pero precisamente el confinamiento es una condición contradictoria en la que al tiempo que te lleva al cuidado, también te lleva al aislamiento, que ha problematizado, por ejemplo, Federici, en este aislamiento, y pensando, por ejemplo, en la doctrina del shock, cuando hay un aislamiento incluso sensorial, o sea, no te toques, no te beses, ese aislamiento sensorial al tiempo va generando pues una suerte de psicosis, donde esta desesperanza está ahí presente permanentemente, y que ya no nos puede llevar al caos si no conservamos un mínimo de una estructura que nos mantenga sostenidos, ¿no? Y creo que los movimientos feministas, por ejemplo, han estado intentando sostenerse, y esto también lo vemos en este momento mucho más álgido, probablemente. No nada más fue el 8 y el 9 de marzo, porque luego se parte de ahí de la nostalgia. Porque, o sea, hay que reconocer lo que se está haciendo ahorita, y ahorita además tiene mucho valor porque se está haciendo a través de medios alternativos, ¿no? Y eso sería. Sí, definitivamente. En estos intentos de hacer comunidad, creo que a pesar de la distancia, lo estamos intentando mantenernos cercanos. Ese es mi atisbo de esperanza en esta nueva forma de relacionarnos, en este aislamiento y alejamiento obligatorio. Mi atisbo de esperanza es que vamos a buscar la manera de acercarnos a como dé lugar, creo. Quiero pensar. Se ha hablado, por ejemplo, en el tema educativo, de todas las desigualdades que dejó al descubierto la pandemia, problemas de conectividad, problemas de acceso a cierta información, barreras de lenguaje, de idioma, que ya estaban presentes, pero que la pandemia deja ver, y que ahora es innegable, y seguiría siendo muy necio y muy ingenuo
seguir pensando que las tenemos porque no trabajamos lo suficiente en este discurso meritocrático. ¿Les parece a ustedes que la pandemia, esta enfermedad ha puesto sobre la mesa, o más bien que ha puesto sobre la mesa, que ha dejado ver sobre la violencia de género en las casas, en pienso pues en el aumento de cifras, por ejemplo, el feminicidio, en el aumento de la violencia para niños y niñas y jóvenes y mujeres? No sé, ¿qué cosas ha puesto sobre la mesa la pandemia? ¿Jazz? Okay, creo que en el momento en que se nos pone de frente esta otra pandemia que nos negamos a reconocer, que es la violencia que se ejerce contra las niñas, los niños y las mujeres dentro de sus hogares, vale mucho la pena reflexionar sobre, o preguntarnos sobre qué es lo que estamos haciendo tan mal, ¿no? En este proceso de socialización. Se nos está presentando una realidad muy triste que tenemos que reflexionar todos. Hablo de la familia y el hogar. Estos dos conceptos, la institución familia y el espacio del hogar, los primeros en nuestro proceso de socialización, y que sin embargo estadísticamente se nos dice que antes de la pandemia el hogar estaba ya catalogado como de los menos seguros para las mujeres. Incluso las niñas, niños y mujeres corren mayor riesgo dentro de su casa que en los lugares de trabajo o la escuela, ¿no? Sus perpetradores están dentro de la casa, abuelos, tíos, primos, los padres, están allí, están dentro. Entonces, si una persona ha sufrido violencia desde pequeña, ¿cómo es que de adulta le cuestionamos, ¿por qué te dejaste maltratar? ¿No? Yo en tu lugar a la primera me voy, o te pegan porque quieres. No somos nada empáticos y no nos ponemos a pensar que la violencia ha sido parte de su realidad desde su socialización primaria. Fueron niñas y niños que crecieron sin herramientas de defensa y protección, incluso sin la capacidad de distinguir lo que es violencia del afecto, ¿no? Es una mezcla terrible. Y pues ahora con la pandemia las cifras crecen, ¿no? Lo que nos habla de que no es una mentira, los actos violentos crecen, los refugios para mujeres tienen que cerrar porque se les quita apoyo económico, niñas, niños y mujeres son agredidos en espacios que deberían de ser los más seguros, entonces solos, aislados, sin el apoyo institucional, aprenden a normalizar esta realidad violenta como un mecanismo de defensa incluso para sobrevivir, y pues muchas veces muy quitados de la pena, empezando por nuestro gobierno, decimos que pues así son felices, ¿no? Que las familias mexicanas son felices. Entonces sí creo que romantizar a la familia y el hogar es muy peligroso, porque aparte de que ignoras problemas estructurales, como decía Eva hace rato, se individualizan nuestras decisiones personales. Entonces, la sociedad cree que interviene solo cuando cuestionas a una mujer por qué no denuncias o por qué lo permites, cuando también se nos ha dicho que quienes lo hacen son ignoradas o tienen que sufrir un largo proceso y muy cansado proceso de denuncia y revictimización. Entonces, sí creo que si nuestro gobierno niega esa realidad, pues ¿cómo se supone que yo, mujer violentada, voy a atreverme a denunciar, ¿no? Si mi gobierno dicen que el 90% de estas denuncias son falsas. ¿Quién va a querer ser parte de esta estadística de las mentirosas, ¿no? O voy a contrariar a mi presidente por el que voté, si digo que sufro de violencias, ¿estaré siendo traicionera con esto? Entonces, yo creo que sí se debería de reflexionar muy a fondo, y se está a tiempo de recapacitar en este sentido y darle más seriedad a este asunto, pues sobre todo si estamos acostumbrados como mexicanos a enaltecer esta institución de la familia, ¿no? La pandemia está impactando directamente en ella, y como encargada de una socialización primaria, pues yo creo que sí es fundamental que prestemos atención. Y debido a esto, me es inevitable a mí considerar a la escuela y el espacio escolar como un espacio de contención,
estas violencias que se padecen dentro del hogar, con todo y sus defectos, su falta de recursos, su diferenciación por territorio, cuestiones de corrupción. Me es inevitable pensar que la pandemia viene a mostrar que el espacio escolar incluso puede contener esa violencia que se vive en las familias y en los hogares, y pues es así como que para que te explote la cabeza, ¿no? Porque vienes hablando de que la escuela se sufre desigualdad, se padece desigualdad, hay igual violencia, bullying, acosos, etcétera, 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 pero pues estas instituciones primarias, de socialización primaria, pues estamos peor. Pues sí, es algo creo que muy triste y mucho que se tiene que trabajar. Sí, definitivamente. Aquí sí me gustaría intervenir un poco más. Claro. Creo que una de las cosas que más se vio justo con la suspensión de la escuela es lo mucho que organiza nuestra vida social, ¿no? Y el cómo de repente nuestros alumnos o muchos padres de familia, bueno, se quedaron sin cómo organizar su vida y sus días, y fue curioso a esa falta que hizo la escuela. Pero justo, creo que el programa pasado también nuestras invitadas hablaban sobre lo que significaba el espacio escolar como justo un lugar de escape, de contención, y creo que nos ayuda a pensar en esa otra cosa que también es la escuela, ¿no? Vuelve, creo que, a ser muy útil la idea que siempre trae a la mesa Inés Dussel sobre el espacio de suspensión que es la escuela, ¿no? Donde pareciera que todo lo demás no afecta, donde los niños pueden ser niños, donde los objetos o los artefactos son otra cosa, se convierten en otra cosa en el espacio escolar. Y creo que aquí se ve muy bien o muy claro esa necesidad y ese espacio de escape, incluso, que significa para los niños, ¿no? Y un espacio donde, bueno, pueden ser otra cosa, donde pueden tener otro tipo de vivencias. Yo les digo mucho a mis alumnos, bueno, sí, ustedes se acuerdan de las cosas de la escuela, pero también ahí fue quizá donde por primera vez se enamoraron, o también fue donde encontraron a su primer novio, o como un montón de cosas que pasan en la escuela, ¿no? Y creo que quedaría ahí la lección, no sé si estás de acuerdo, Eva, para pensar en la escuela, qué mecanismos tenemos también para darle contención a eso que también les pasa a los alumnos. Pues sí, es que justo... No quiero ser el negrito del arroz, pero yo estudié aspectos de la vivienda en el doctorado, precisamente valores residenciales, que así los nombré. Soy la única en el mundo que lo ha hecho. Por eso nadie más pela mi tesis, pero la cuestión está en que precisamente en la revisión se hablaba igualito de la vivienda desde la psicología ambiental, que como ahorita menciona sobre la escuela, que es el espacio que nos organiza la existencia, porque es el espacio de donde salimos y es el espacio a donde regresamos, ya sea por la mañana o por la noche. De pronto hay gente que trabaja de noche. Hace ratito tenía una reunión con compañeros de trabajo de la universidad, y hay una compañera cuyo esposo está trabajando en un hospital COVID, y él, por ejemplo, trabaja en la noche y llega a su casa en la madrugada, en la mañana, con toda la parafernalia de la desinfección y demás, pero finalmente regresas pues a tu casa, y entonces es un lugar estructurante. La misma traza urbana también es la conectividad que tiene, es estructurante, y vaya, el entorno en sí, sea el que sea, lo hace en función a las actividades que se realizan ahí. Incluso sí genera cierta sensación de inconsistencia y por ende estrés y un montón de condiciones psicosomáticas, el hecho de que los espacios no sean estructurados de cierta manera, no sean legibles, no sean compatibles o incluso no sean restauradores, como para que todos ellos puedan estructurar la vida. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, desde la psicología ambiental, todos estos espacios son así, pero no solo los espacios físicos, también se habla de una condición sociofísica que precisamente alude a las relaciones, ¿no?
pensando en valores, por ejemplo, los valores de la familia o de la escuela pueden ser unos, pero ya la vivencia concreta de cómo comportar los valores son otros totalmente, que cada quien va subjetivando o sujetándose, citando un poquito a Foucault, ¿no? Eres un sujeto sujetado o eres un sujeto subjetivado, es una gran diferencia, donde el sujeto sujetado, que está atrapado finalmente en una serie de condiciones estereotipadas que eventualmente le llevan a poder experimentar una condición de escindirse, de estar no dentro de sí mismo, de no cuidarse, de estar totalmente enajenado, y que entonces de pronto yo creo que lo que nos hace pensar este momento también es en cuáles son los espacios que sí son espacios que la gente trabaja de manera colectiva para que en efecto sean espacios seguros, porque precisamente dentro de la psicología ambiental los espacios seguros se trabajan, no están dados así nada más porque se vean bonitos. La gente, el barrio, tiene que organizarse para desarrollar algo así. La vivienda participativa, el poder tener la recuperación de los espacios públicos con la participación de los vecinos, eso es lo que va construyendo esa sensación o esa percepción de seguridad. Entonces no se crean solos, nada más porque le pongas un color así. Hay un mito ahí de la psicología de los colores que no se las recomiendo, salvo que sean estudios serios, porque en efecto lo que ha mostrado es que se requiere el trabajo de las personas, y el trabajo de las personas en colectivo ha dado mejores resultados porque empieza a generar condiciones de grupalidad, de cohesión, de identidad, o también contrastas con otros grupos y vas definiendo. Foucault diría que no nos deslumbráramos tanto con eso, ¿no? Porque también resulta que de pronto estamos reproduciendo estereotipos y más bien hay que estar pendientes del cuidado de uno mismo, pero sí se tienen que construir. Vaya, la idea era esa, ¿no? De estos espacios. Y bueno, desde el ámbito de la universidad precisamente, parte que no he dejado de trabajar pues es en dar acompañamiento a algunas condiciones que curiosamente ahorita las instituciones tienen en pausa. Resulta que no son actividades esenciales el dar seguimiento a las violencias de género, y en las escuelas ahorita menos. La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría, todos están detenidos con oficios de espérame tantito, sí, algún día te repararé el daño, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿cómo están utilizando las instituciones a quien no agarramos descuidadas? Ya están viendo cómo le sacan provecho, de por sí son violentas institucionalmente hablando, ejercen violencia institucional. No, pues ahora sí que es el pastel que se están echando bien a gusto, porque están retrasando todos los procesos de acceso a la justicia. Y precisamente de acceso a la justicia, de condiciones de alumnado o violencias laborales que están ahí. Entonces sí, es como repensar, a ver, sí tenemos espacios seguros. Algunos alumnos hicieron el semestre pasado un trabajito de investigación sobre cuánto tiempo pasaban las personas en las redes sociales, ¿no? Y estaban impactados, utilizaron un registro de actividad que se utiliza en psicología ambiental de Michelson, para ver cuánto tiempo estaban haciendo qué, y de pronto ya vieron ay, todo esto le dedico a las redes, ¿no? Y ahorita las redes también, que son un espacio virtual, pero finalmente un espacio que también impacta la vida personal, resulta que se les llenó no nada más de entretenimiento, sino también de trabajo y de infodemia, y bueno, están súper saturados porque su único medio de contacto con el mundo es el que antes usaban todo el tiempo en cualquier otra situación, ¿no? Pero ahorita todo se concentra, por ejemplo, a través de estos medios, y se vuelve también un espacio saturador. Pero, bueno, del trabajo que estaban haciendo los alumnos, ellos terminaban querían como decir que estaban mal los que tenían horas y horas en las redes, y yo les decía, es que ¿por qué enseguida utilizamos esta concepción desde la salud, la enfermedad, de que están mal? Más bien no se les ocurre que no, como sociedad, como familia, no les damos estos espacios que sean suficientemente atractivos, espacios sociales, como para que sean muchísimo más atractivos para estar, y que por eso mejor la fuga. Entonces no podemos estar pensando, me fugo de la casa en la escuela, me fugo de la escuela en mis redes, me fugo de... Bueno, entonces, ¿qué clase de sociedad tenemos
que hemos hecho ciudadanos en fuga. Habría que repensar todos estos espacios y crearlos, porque de verdad no se van a hacer solos, ¿no? Es impresionante cómo espacios que además cierta óptica de la psicología ambiental dice que son no lugares, como los centros comerciales, sean los espacios que nos restauren, ¿no? ¿Dónde quedó el viento, los árboles, el espacio público? O sea, creo que tendríamos que reconstruir todos los espacios, porque las violencias están atravesadas y pues como aparato ideológico la educación también hace lo suyo, ¿no? No estoy eliminando todo lo demás, pero eso coexiste contradictoriamente con estas violencias. Y eso lo tenemos que reconstruir o lo tenemos que tumbar y hacer otra cosa, porque algo pasa, ¿no? Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.